¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan? Si somos la esperanza de América Latina. Cuántas vidas quemas, es que quiero creer que no sos consciente, porque nunca vería... Este 6 de marzo fueron convocadas cientos de organizaciones sociales en Colombia y el mundo a movilizarse para exigir la protección, el respeto y restitución integral de tierras a las víctimas del desplazamiento en Colombia. En Bogotá, esta marcha contó con la asistencia de miles de personas en apoyo con las víctimas de crímenes de Estado. El lema de esta movilización era el despojo, otro crimen de Estado en Colombia. Se siente al no sentir dolor y pensar que sos mi salvador. Es que quiero creer que no sos consciente. Bueno, hoy 6 de marzo, luego de 4 años, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado vuelve a convocar en el Día por las Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia a movilizarse frente a un tema que este año creemos es el que debe articularnos y debe movernos, que es el tema de tierras y garantías para una verdadera restitución, pero también frente a un modelo rural que sea incluyente, que pare el despojo y que permita que las comunidades campesinas, negras e indígenas puedan vivir tranquilamente. Buenos días, me llamo Sara Piché Senecal, hago parte del PAS, que es el proyecto de acompañamiento y solidaridad con Colombia. Hacemos parte de la red Europa, pero bueno, somos de Canadá. Y lo que hacemos aquí es básicamente acompañamiento con varias organizaciones. Y en Canadá lo que hacemos sobre todo es informar a la gente sobre la situación de Colombia y sobre la situación de la cooperación internacional. Lo que escuchamos nosotros mucho y el tema que trabajamos es sobre todo lo de las empresas canadienses, de las mineras, de las empresas también petroleras y por lo de la palma africana. Y con esto sabemos que el Estado colabora en el despojo de las tierras de las poblaciones de Colombia, ¿no? Y que por qué estamos aquí haciendo acompañamiento es sobre todo porque desde nuestro país se hace mucho explotación aquí y eso es con el desplazamiento de la gente, el despojo, la violencia, y pensamos que por mucho nuestro gobierno es cómplice. Bueno, nosotros contestamos, hacemos las acciones urgentes que salen de aquí, de las organizaciones sociales, de las redes en Colombia. También hacemos denuncias y acciones para presionar las compañías canadienses. Estamos en esta campaña se traduce muy mal, pero para ciblar los aprovechadores de la guerra en Colombia, es decir, las multinacionales canadienses que aprovechan el conflicto interno aquí y que lo alimentan, ¿no? Actualmente las que denunciamos en más son la Gran Colombia Gold, la Pacific Rubiales y Greystar. Hacemos también pues denuncias puntuales sobre eventos que pueden ocurrir como en relación con estas multinacionales. Bueno, en este momento el gobierno colombiano ha presentado un proyecto en el cual se pretende restituir las tierras a las víctimas del conflicto en Colombia. Alrededor de esto pues obviamente hay todo un andamiaje jurídico, pero lo que en realidad está sucediendo es que precisamente por todas las trabas burocráticas y por todo el trámite al interior del Estado y los diferentes aparatos gubernamentales, no se está realizando una efectiva restitución de las tierras para las diferentes personas víctimas del conflicto. COMPES, documento de planeación nacional, que es el que garantiza la viabilidad económica de la aplicación de la ley de víctimas, en donde se establece que en el 80% de los casos de litigio entre poseedores de buena fe, entiéndase, empresas que tienen hoy la tierra de los campesinos y los campesinos desplazados, el gobierno aspira que en ese 80% de los casos quienes continúen con la propiedad de la tierra o ejerciendo el uso de esa tierra sean nada más y nada menos que los empresarios. Esto es totalmente contrario a los intereses de las víctimas. Entonces lo que estamos necesitando es claridad del gobierno nacional.
El tema de este año es el despojo, otro crimen de Estado. Básicamente queremos denunciar que el despojo en Colombia continúa, el desplazamiento forzado continúa, contrario a lo que se ha dicho, pero además de ello queremos aprovechar la oportunidad, por supuesto, para exigir que se inicie un proceso de restitución y de reparación real a las víctimas en Colombia. Muchos han hablado en los últimos meses de que el gobierno de Juan Manuel Santos estaría protagonizando una política sin antecedentes en Colombia de devolverle la tierra a los campesinos. E incluso se ha dicho de que son cerca de 350.000 las hectáreas de tierra que han sido entregadas ya a los campesinos. Nosotros queremos denunciar que eso es totalmente falso. A nosotros nos preocupa que empecemos un proceso de restitución de tierras basados en falsedades. En Colombia el proceso no ha empezado, lo que se ha dado es un proceso de titulación y eso es totalmente diferente a la restitución de tierras. Esta movilización inició con una concentración frente a la Torre Colpatria. A las 9 de la mañana inició el recorrido por toda la carrera séptima hasta el Ministerio de Agricultura. Esta marcha fue acompañada por actos culturales y simbólicos, intervenciones de las víctimas, acciones artísticas y una galería de la memoria. Vos podrás dominar los bolsillos, pero no las mentes. Soy una de las madres de los falsos positivos de Soacha y pues represento, ¿no? Llevamos una lucha con el Estado, las madres de Soacha, para demostrar de que nuestros hijos no eran ningunos subversivos. Nosotros vivimos viviendo 30 años por allá en el campo, después llegaron los paramilitares, vengo víctima de la violencia, me masacraron 3 hijos, mi esposo. Entre lágrimas y sangre por el suelo, esperando que algo caiga. Ya llevamos más de 14 años aquí en la ciudad, no hay ninguna preparación. Esta aglutinante marcha fue alimentada por la participación de diferentes sectores sociales, como campesinos desplazados, estudiantes, defensores y defensoras de derechos humanos, familiares y las propias víctimas de las diferentes regiones del país. Esta movilización pretendía dar a conocer a la opinión pública las deficiencias en las cuales está circunscrita esta ley y la poca capacidad que ha tenido el gobierno para afrontar esta problemática. Además de evidenciar algunas amenazas por parte de grupos que están en contra de la restitución de las tierras a sus legítimos dueños, los campesinos desplazados. Esas amenazas van en contra de algunos líderes y voceros de sectores que realizan acciones en pro de las víctimas, como el Movise. Necesitamos que el proceso de restitución de tierras empiece, pero que empiece un proceso de restitución de tierras basado en la protección a los campesinos, y van 59 personas que han sido asesinadas por participar de actos de exigibilidad de la restitución de sus tierras. Queremos que se dé un proceso en el cual haya respeto a las organizaciones de campesinos y a las organizaciones de derechos humanos. Mira, varias de nuestras comunidades, de las comunidades integrantes del Movise, han sido amenazadas en los últimos tiempos sin que hayamos podido encontrar una respuesta estatal adecuada. Lastimosamente, el proceso de restitución se basa en la posibilidad que tenga la población en general de solicitar lo que es suyo. Si hoy permitimos que el paramilitarismo, que continúa campante, ataque a estas personas, no va a haber ningún tipo de restitución en Colombia, ni va a haber derechos a las víctimas en Colombia. Necesitamos del gobierno nacional nuevamente una política clara, y no hay una política de protección orientada a que las víctimas en Colombia puedan permanecer con vida, se les respete su libertad y se les garantice su integridad personal. Por el contrario, lo que hay aquí son señalamientos como los de antes de ayer del presidente Juan Manuel Santos, que se indicó de que las próximas movilizaciones, incluyendo esta, podían estar infiltradas de la guerrilla. Ese prejuicio ha servido para que miles de personas sean asesinadas en Colombia y se justifique que a la oposición política y al movimiento social en Colombia se la asesine y se la desaparezca, porque supuestamente son guerrilleros. Lamentamos que el gobierno nacional tenga esa misma política o tenga esa serie de alocuciones que había prometido desde el primer día, del 7 de agosto del 2010 en su posición, que no iba a realizar. Ya las comunidades de base directamente vienen peleando la restitución de una manera pues articulada, organizada. Al interior del Movise en este momento pues se trabaja mucho con los casos que hay en los Montes de María, con el caso de Chibolo en Magdalena, el caso de Bellacruz en el sur del Cesar, el caso de Las Pavas, hay algunos casos en el Meta también. Hoy nos estamos convocando, digamos, con 2 epicentros fuertes, que son Córdoba, donde hay muchos problemas de despojo y un control paramilitar fuerte, y el otro es Villavicencio, donde pues la extranjerización de la tierra del acaparamiento ha sido pues bastante notorio.
Entonces estos son ya ejercicios de las comunidades, de las diferentes organizaciones que se articulan con el MOVICE, también de las organizaciones que participaron el año pasado en el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías, y que esperamos este 6 de marzo sea un primer comienzo para empezar a cumplir los mandatos que salieron en Cali el año pasado. Lo que estamos necesitando es que el gobierno nacional vuelva sus ojos hacia las víctimas y garantice sus derechos y se inicie un proceso de reparación a la sociedad colombiana y no un proceso de continuidad de las mismas políticas que ya han hecho ricos a estos empresarios a base de la sangre y el dolor de millones de personas. Tirano, mil plegarias en vano no sirven para que te mueras temprano. Tirano, tirano, no hay espada en el mundo que sea capaz de cortarte. Tirano, tirano, mil plegarias en vano no sirven para que te mueras temprano. Tirano, de rodillas.